subsecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del mensaje que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25. Oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora Catherine Martorell, por el cual remite cuarto informe trimestral sobre glosas de la Ley de Presupuesto del 2020. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Habiendo palabra sobre la cuenta, se ofrece la palabra en puntos varios. Diputado Monsalve. Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor estar en esta comisión. Agradecer su buena disposición y vengo a hacer una solicitud a los integrantes de la Comisión de Seguridad. Hay una petición que se me ha hecho llegar por parte de los dirigentes de la Federación de Transporte Forestal, que agrupa fundamentalmente a conductores de camiones forestales de la región del Biobío, pero también agrupa a trabajadores forestales de FAEN, que todo es de conocimiento público, que son una de las víctimas principales de las situaciones de violencia que ocurren en la región del Biobío y también en la Araucanía. Y ellos estiman que es posible establecer mejores medidas de protección, pero consideran que eso requiere un diálogo y un trabajo conjunto con Carabineros y también con las empresas, que tienen que entregar información particular, porque no solo se transita por la ruta 5 Sur o por las rutas principales, en el caso de la provincia de Arauco, por la ruta 160, sino también por caminos interiores. Normalmente esos recorridos son diseñados y de conocimiento de las empresas. Por lo tanto, me han pedido solicitarle a la comisión la posibilidad de que puedan recibirlos para escucharlos. Y también me han pedido que la comisión pudiera invitar a esa sesión donde ellos pudieran exponer al general director de Carabineros y ojalá un representante del directorio de la empresa Arauco, con el objeto de establecer un espacio de diálogo y de coordinación para mejorar las condiciones de seguridad, porque evidentemente están viendo una condición de altísima inseguridad y han tenido varias víctimas de hechos de violencia. Ok. Para tomar acuerdo. ¿Cuál es el nombre? ¿Les parece? Disculpe. ¿Les parece si podemos invitarlo en la siguiente sesión o subsiguiente? Le vamos a pedir al diputado Monsalve que nos entregue los contactos para que ellos puedan exponer en la comisión y en función también de ese trabajo, exposición, ver la posibilidad de poder generar algún tipo de mesa de trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Seguridad Pública y también con Carabineros a fin de aunar criterios y ver las problemáticas que ellos viven y también a ver cómo como Comisión de Seguridad también podemos aportar a la mayor seguridad de esas víctimas de violencia. ¿Les parece? Se toma la acuerdo. Diputado Calisto. Mire, yo quiero coincidir con el diputado que me antecedió absolutamente respecto a su solicitud. También se comunicó conmigo don Claudio Kem de ASODUCAM, que es una organización también de camioneros que están afectados por la situación que ocurre en la Araucanía, en la zona sur del país, y a lo mejor podríamos aprovechar, si les parece, a la comisión en ese contexto poder también recibirlo. Por cierto. Si le parece, le hago llegar también los antecedentes. Por cierto, si nos hacen llegar, muchas gracias, diputado Calisto, nos hacen llegar los antecedentes para no retardar el trabajo legislativo, que también es importante, analizar la fecha más oportuna y vamos a poder hacerlo, eventualmente un día lunes, en paralelo a alguna sesión, y ahí lo vamos a ver. Así que agradecido, diputado Monsalve, tiene la palabra, digamos. Sí, no, solo agradecer a la comisión y solo insistir que además de escucharlo, es muy relevante poder invitar al general director de Carabineros y también a un representante del directorio de empresa Arauco. De todas maneras, y el general de zona también que nos pueda aportar. De todas maneras. Se ofrece puntos varios, tenía el diputado Díaz. Marcelo. Sí, gracias, presidente. Mire, brevemente, todos estamos al tanto de los hechos que ocurrieron en Maipú y en Huechuraba, que terminaron con una bala en desenlace fatal para dos niños, uno de 5 y otro de 6 años respectivamente. De hecho, en la mañana el diputado Calisto creo que hacía alusión a propósito del debate legislativo a estos hechos. Y yo recordaba que había quedado pendiente la continuación de una sesión secreta sobre el tema del narcotráfico que realizamos el último trimestre del año anterior y que sería bueno concluir. Pero además en esa sesión fuimos alentados
por la alcaldesa de La Pintana a discutir y debatir un proyecto que ya está en la comisión, que es el proyecto Chile sin armas. Y yo creo, presidente, que sería muy oportuno, conveniente, necesario que lo pusiéramos en tabla, de manera tal de discutirlo en simultáneo a las urgencias del Ejecutivo. Entiendo hay una sola, que es la ley de crimen organizado, para poder ir avanzando, presidente, porque yo creo que ya este tema se está convirtiendo en una noticia frecuente, una terrible noticia frecuente. Son 700.000 las armas que andan circulando, y uno mira la experiencia de Japón, donde eliminaron las armas o la prohibición, prohibieron la tenencia y porte de armas, y al menos este tipo de delitos se redujeron prácticamente un 0%. Entonces, por lo menos demos el debate y discutamos el proyecto que puede ser complementario o contradictorio, según uno lo quiera ver, con el que el Ejecutivo tiene, sino que con el Senado. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. De todas maneras, lo vamos a colocar en tabla para iniciar una discusión importante. Yo sé que usted es autor de esa moción, pero es importante dar ese debate, sobre todo hoy en día, cuando la problemática de las armas conmueve a todos. ¿Algún otro punto varios, diputado Urrutia? ¿Diputado Torralba? Por supuesto. Solo referirme, presidente, a la solicitud que le hice para que tuviéramos una sesión hoy día, dadas las cosas que están pasando con respecto a seguridad ciudadana, y a un acuerdo que se tomó acá en la Cámara de Diputados hace ya casi 2 meses, con respecto a construir una mesa bicameral que permita canalizar los acuerdos con respecto a la agenda de seguridad ciudadana. Luego ya ha pasado un buen plazo, creo que es importante, dado que esta comisión comisionó a algunos diputados a participar de esa bicameral, de saber cuáles fueron los avances durante el verano, pero sobre todo saber cuáles son los plazos. La verdad es que la situación que estamos viviendo con respecto al narcotráfico, al crimen organizado, la violencia en la calle, lo que pasó lamentablemente con estos niños en Maipú, en Huechurá, nos obliga a trabajar con mucha urgencia y no a perpetuar aquellos espacios que son para tomar acuerdos, y por lo tanto creo que es importante que un espacio como la bicameral también tenga plazos de ejecución para que las demás comisiones puedan ejecutar los acuerdos que esa bicameral ha ido tomando, sin perjuicio de que la gran mayoría de los proyectos importantes que está pendiente no está en esta comisión, sino que está o en la Comisión de Defensa o en el Senado, porque esta comisión ha funcionado bien y por eso tenemos espacio para meter más proyectos. Pero me gustaría saber cuáles son esos acuerdos, cuál es esa forma de trabajar, y cuándo vamos a tener noticias concretas con respecto a los efectos que va a tener esa bicameral, y ojalá sean durante el mes de marzo. No creo que tengamos más tiempo para que esa bicameral se alargue, así que yo le agradezco que haya accedido a tener esta reunión de comisión, y que está, aquí entiendo, Pablo Celedón, que es el secretario de la bicameral, que ojalá nos pueda iluminar y ver si podemos aportar desde acá al tránsito de la bicameral. De todas maneras, muchas gracias, diputado Torrealba. Efectivamente, invitamos al secretario ejecutivo de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, al abogado señor Pablo Celedón, para que objetivice la problemática, dé cuenta del trabajo que hemos realizado, y como todos sabemos es una instancia prelegislativa que es compleja, que depende del impulso que los propios parlamentarios y también el Ejecutivo le puedan dar. Abogado Celedón, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, a las diputadas también. El tiempo que no me tocaba en esta comisión, recuerda, era un asiduo. Bueno, hacer un preámbulo. La comisión bicameral tiene como fuente, en el fondo, una norma reglamentaria del reglamento de la Cámara de Diputados que señala que se pueden constituir comisiones bicamerales para resolver cuestiones de intereses comunes entre ambas corporaciones, entre el Senado y la Cámara de Diputados. Es una norma, de hecho, que es un resabio de la Constitución de 1925 que contemplaba la posibilidad de creación de comisiones mixtas, tanto en el trámite legislativo como las conocemos hoy en día, pero además durante la tramitación de un proyecto de ley para resolver cuestiones entre ambas corporaciones, y eso en la jerga parlamentaria se fue conociendo como comisiones bicamerales y quedó en el reglamento de la Cámara de Diputados. Eso es un poco el origen de la comisión. Y la verdad es esa, que la comisión hoy en día se ha constituido muy pocas veces, porque las comisiones bicamerales efectivamente están en la ley orgánica del Congreso Nacional, pero tienen por objeto resolver cuestiones de administración común de ambas cámaras, o sea, cuestiones meramente administrativas.
Este es un tema que no es administrativo, pero que tal como otros, como referidos a transparencia o incluso en su momento lo que fue el proceso previo a la reforma procesal penal, tiene por objeto, en el fondo, destrabar cuestiones de orden político con miras a un trabajo legislativo que facilite o dé fluidez a lo que después se va a discutir en la Cámara y en el Senado. Ese es un poco lo que motiva esta comisión y que tiene que ver particularmente con el proceso de modernización de las policías. Eso yo creo que es lo que, sin prejuicio, que el cometido de la comisión no se limita solamente a lo que tiene que ver con la reforma policial, pero sin lugar a dudas eso fue lo que dio lugar y lo que empujó, el empujón final que tuvo el Parlamento y el Gobierno para acordar la constitución de esta comisión. Digo acordar a pesar de que es una cuestión totalmente parlamentaria, porque de una otra manera las comisiones bicamerales, particularmente cuestiones que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no funcionan si es que no están todos sentados, ambos poderes legisladores sentados en la mesa. Y eso es lo que se busca con esta comisión. Desde esa perspectiva hubo dos grandes temas que fueron ocupando a la comisión, que lleva ya 4 sesiones, de las cuales una fue una comisión constitutiva y las otras 3 han sido comisiones que bien uno podría decir que son de análisis, pero es que es muy difícil saltar directamente a una cuestión de orden netamente de trabajo legislativo, prelegislativo, sin primero hacer un análisis, particularmente una cuestión que es muy técnica, que es de compleja comprensión. Yo que trabajé mucho tiempo en el Ministerio del Interior, le puedo decir a la Comisión que tampoco manejo a cabalidad y tampoco tengo las certezas totales respecto a cuál es el camino que debería seguir una reforma policial, particularmente en la situación actual que vive nuestro país. Pero por lo mismo, es que más que un análisis, sino que un diagnóstico de qué es lo que pasa a nivel comparado, creemos nosotros, era bastante necesario, y por lo mismo, en una primera sesión se recibió la opinión del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, particularmente respecto a lo relativo a, primero, reforma policial, pero también muy concentrado en lo que tiene que ver con una modificación de gobernanza, como le llaman académicamente, que tiene que ver con la creación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, o cuál va a ser la dependencia político-administrativa de las policías, de esta nueva policía que estamos construyendo. Sobre eso, como digo, en una primera sesión habló el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, después fueron los expertos independientes de la Unidad de Coordinación para la Reforma Policial. ¿Por qué hablo algo de esto? Porque la verdad es que la unidad es bastante más amplia, tiene muchos personeros, digamos, gubernamentales, pero la idea es que fueran solamente exponer los expertos independientes, que son personas de reconocido renombre, digamos, en el ámbito académico, y conocen mucho estos temas, donde tenemos personas como Daniel Johnson, Catalina Mertz, que son y fue directores de Paz Ciudadana. Estaba también un ex subsecretario de la presidenta Bachelet, de Prevención de Delitos, Antonio. Y estaba también Franz, que también es un académico muy reconocido en el Universidad Alberto Hurtado en materia de seguridad pública. Después la otra sesión de la comisión tuvo por objeto recibir el testimonio de Felipe Arboe, que de una u otra manera lo que hizo fue contarnos cuáles fueron las conclusiones a las que arribó la comisión, esta vez una comisión parlamentaria que se constituyó en el Senado, también compuesta con muchos expertos y académicos, y que de hecho arribó a conclusiones muy similares a las que arribó la comisión que en su momento constituyó el gobierno para hacer frente a la crisis que estaba viviendo Carabineros, de dar una respuesta de una u otra manera, canalizar a través de una respuesta política que lo que estaba pasando, hacer un diagnóstico y tratar de trazar una ruta, digamos, de qué es lo que iba a ocurrir. En el marco de la sesión pasada se tomaron algunos acuerdos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con la televisación de las sesiones, de manera que la gente pueda acceder a las sesiones, y el otro también tiene que ver con un documento de trabajo que entregó el senador Insulza, donde el senador propone una ruta de alguna otra manera, o márgenes gruesos, que yo creo que la idea es discutirlo en esta próxima sesión en la que además la extendimos a 3 horas, porque vamos a recibir una exposición de la diputada Orsini, de quien ella proponga, digamos, lo mismo de la diputada Santibáñez, y a propuesta de el diputado Alessandri y el diputado Fuenzalía también va a ir en Libertad de Desarrollo con una propuesta de reforma policial que sacaron a principios de este año. En la propuesta del senador Insulza, que como digo, debe ser una de las cosas que deberíamos discutir, hace un análisis, hace un diagnóstico y nos señala que hay algunos relevantes puntos de vista de seguridad pública que están en este momento, particularmente en el Senado, que tienen que ver con las indicaciones de la ley de control de armas, que están en este punto trámite constitucional, en comisiones unidas de defensa y de seguridad pública, que están en su último trámite, que está pendiente de algunas indicaciones del gobierno que tienen que ver con cuestiones de iniciativa exclusiva,
y que yo creo que dentro de los próximos días debería despacharse el Congreso Nacional y eventualmente, o sea, no eventualmente, van a volver seguramente a tercer trámite para que nosotros de la Cámara de Diputados, los despachemos a ley o se forme derechamente una comisión mixta que resuelva las diferencias entre ambas corporaciones. El otro proyecto es el proyecto de transparencia y probidad en las policías, las instituciones policiales, que ese proyecto está en comisión mixta. La comisión mixta debería haber partido quizás esta semana, pues seguramente ya se va a constituir la próxima, y esa instancia seguramente puede ser una instancia también, un marco en el cual podemos llegar a algunos acuerdos, quizás en el marco de la comisión mixta, que se tengan que ratificar, por cierto, acá en el Senado. Hay que aclarar algo, la comisión bicameral no tiene facultades legislativas propiamente tal. La comisión bicameral lo que hace es llegar a acuerdos, tratar de destrabar cuestiones previos a la discusión legislativa propiamente tal. La discusión legislativa se concentra en el trabajo que hace esta comisión y hace la Comisión de Seguridad. Por lo tanto, en el fondo, en la medida que no haya ese acuerdo político que sostiene la comisión bicameral, la comisión se cae. Pero la idea y lo que sustenta, como digo, la comisión bicameral es este acuerdo, esta voluntad de tratar de destrabar los asuntos más complejos y llegar a una discusión en particular ya con cuestiones bastante zanjadas y definidas. El otro proyecto que está en trámite tiene que ver con el proyecto de especialización. Ese proyecto ya es bastante más complejo. Ese proyecto está en primer trámite constitucional y está aprobado en general. En el Senado la tramitación es distinta. El proyecto de ley se aprueba en la comisión en general, va a la sala para que se apruebe en general y después vuelve a la comisión para su discusión en particular. Fue aprobado en la comisión y después a la sala también para su discusión en particular. Fue aprobado por la comisión y es un proyecto que está bastante trabado, diré. ¿Por qué? Porque no todos los involucrados, porque ahí se involucra además al Ministerio Público, etcétera, a otros organismos que son más allá de la policía, yo creo que no están del todo de acuerdo con el contenido actual del proyecto, y por tanto ahí hay un marco, por ejemplo, para que opere efectivamente la comisión bicameral. De eso se trata, de tratar de extraer qué es lo que pasa con la especialización, que además es un proyecto, diré, fundamental dentro del punto de vista de la modernización de la policía. En la medida que no avance ese proyecto, la verdad que cualquier esfuerzo modernizador de las policías va a fracasar. Por tanto, ahí yo creo que está identificado quizás un proyecto en trámite que debería ser un objeto de preocupación principal por parte de la comisión bicameral. Y ya lo otro son proyectos que están que dependen ya de la voluntad derechamente del gobierno, que la idea es manifestarle ya como se ha hecho nuestra preocupación al gobierno en orden a que apure el tranco e ingresen rápidamente al trámite legislativo, particularmente tres proyectos: el proyecto de carrera policial, el proyecto de formación policial y también la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que es algo que, por lo que yo me he dado cuenta fácilmente, hay un acuerdo bastante transversal en orden a que hay que avanzar en esa. Esos son proyectos que son todos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y tienen distintas complejidades. El proyecto del Ministerio de Seguridad Pública hay muchas cuestiones que hay que definir y que eso está dentro del marco de lo que tiene que hacer la Comisión Bicameral, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer con el sistema, con el Servicio de Gobierno Interior, con la línea de lo que son los intendentes, los gobernadores, que van a ser los delegados regionales y provinciales. ¿De quién va a depender los carabineros o las fuerzas de orden público? Va a depender de una autoridad desconcentrada territorialmente del Ministerio de Seguridad Pública, va a depender del Servicio de Gobierno Interior. Todas esas cuestiones que dilucidar en esa discusión, y quienes estaban en el Congreso en el periodo del 2006 al 2010 sabrán que en su momento incluso el proyecto de ley que dio origen a la ley 20.502, que es la que crea el Ministerio del Interior de Seguridad Pública, entró de una manera totalmente distinta a de la cual salió, precisamente porque se dieron en el marco del trámite legislativo todos esos problemas y se visualizó la problemática. Y hay que ver cómo se avanza, pero pues digo, esas son precisamente las materias que tiene que avanzar la Comisión bicameral. Y el otro punto que se hizo ver, que de hecho yo creo surge mucho a instancias de los parlamentarios, tiene que ver con retomar la discusión del proyecto de ley de seguridad privada. ¿Por qué el proyecto de ley de seguridad privada puede ser relevante en esto? Porque la cantidad de recursos policiales que se dedican o se destinan a cuestiones que son precisamente de índole privado son muchísimos, y eso permitiría liberar una serie de recursos policiales que podrían estar abocados a cuestiones preventivas particularmente.
Ese proyecto está en segundo trámite, está en la Comisión de Gobierno Exterior, la Comisión de Seguridad Pública quedó de tomar un acuerdo de pedir ese proyecto y empezar a tramitarlo, y en el intertanto pedirle al gobierno que parta estudiando desde ya una indicación sustitutiva. Hace difícil, porque el segundo trámite las indicaciones sustitutivas en rigor no deberían existir, pero al menos una indicación bastante gruesa, de manera tal de actualizar un proyecto que en realidad tiene ya casi una década, porque es un proyecto de bastante antigua data, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y pasó a segundo trámite en las postrimerías del gobierno de Piñera 1. Entonces, eso es lo que hay que actualizar. Eso es un poco el estado del arte. ¿Cómo vamos a avanzar respecto particularmente a los temas que los vamos a plantear? Es una cuestión que creo que hay que discutir en esta comisión, en la que viene, la sesión que viene de la comisión, porque ya terminaríamos de una u otra manera una fase de diagnóstico o de posiciones previas que era, creo yo, sano y necesario tener, particularmente en un mes como febrero, que digamos, desde el punto de vista parlamentario, es un mes que, no quiero decirlo, digamos, pero Chile no está concentrado al 100% de esto, entonces es una necesidad, se sesionó igual por medios telemáticos, porque además no contábamos con las dependencias de la Biblioteca del Congreso Nacional, se sesionó, se hizo el esfuerzo, pero la verdad es que yo creo que ahora termina las exposiciones más de diagnóstico, y comenzamos ya con lo que realmente motiva la creación de una comisión bicameral, que es con la adopción de acuerdos pendientes a avanzar en el camino legislativo, una primera parte quizás dentro de este semestre y otra ya derechamente para el segundo semestre. Agradecer al secretario ejecutivo de la Comisión Bicameral, Juan Pablo C. León, respecto a su posición. Yo creo que estamos contestes de lo que él ha planteado. Somos 5 o 6 integrantes de esta Comisión de Seguridad. Está presente ahí el diputado Alexander, la diputada Santibáñez, el diputado Orsini, el diputado Fonsalía, el diputado Calisto, quien habla. Integramos esa comisión. Y claramente lo que necesitó y planteó el presidente de la comisión en la última sesión, el senador Insulza, que hay que, y yo creo que es un poco lo que planteaba el diputado Torralba, hay que materializar un poco, hay que ser capaces de avanzar. A mí me gustaría, junto con eso, dejar en claro 2 circunstancias: los proyectos que el Ejecutivo ha presentado y han tenido urgencia en esta comisión han salido adelante. Este proyecto crimen organizado fue aprobado en general, vamos a iniciar la discusión en particular a partir del próximo miércoles, y por eso yo les quería proponer y también debatir con la comisión de solicitar al Senado que agilice la tramitación. Porque la gente lo que le dice a uno: oye, ¿qué están haciendo ustedes? ¿En qué están trabajando? Oye, la pega que ha llegado a esta comisión y el trabajo la hemos hecho y lo hemos hecho bien. Hemos discutido, tenemos nuestras diferencias, pero hemos sacado adelante los proyectos. Lamentablemente el impulso lo tiene que dar el Ejecutivo. Pero hay proyectos en trabajo, como el de seguridad privada, como el de modernización de las policías, que la comisión mixta está pendiente y que el Senado no ha nombrado los integrantes todavía. Entiendo, están a la espera de... Había consideración de la renuncia del diputado Orboe, el nombramiento de la senadora Carvajal, los miembros, pero no sé si les parece a la comisión que nosotros oficiemos al Senado y le pidamos agilidad en esos temas. ¿Les parece? Tomamos ese acuerdo y vamos a pedir a la Secretaría que lo redacte. Perdón, Tipo, pero nada, precisemos, presidente, por favor, no se lo oficial. voy a precisar. Le vamos a precisar que dé agilidad a los proyectos en actual tramitación que están en el Senado de la República. Bien dio cuenta el secretario ejecutivo de la comisión bicameral cuáles son esos proyectos, usted los tiene ahí en el acta, y le pide esa agilidad y que nombre luego a la comisión mixta, a los integrantes de la comisión mixta, para poder avanzar en esos proyectos. Vuelvo a insistir, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ha avanzado con prontitud, celeridad y responsabilidad con cada uno de los proyectos que han llegado a esta comisión, y lamentablemente no vemos lo mismo en el Senado ni tampoco en el Ejecutivo, y hay que plantearlo, y lo quiero señalar de esa manera. ¿Tomamos el acuerdo? Se acuerda. ¿Sí? Diputado Torralba, perdón, tiene la palabra el diputado Calisto, y luego Calisto y después el diputado Torralba. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quiero coincidir con usted respecto de la sugerencia de oficiar al Senado. Yo creo que ahí ha estado el gran cuello de botella de los proyectos que han pasado por esta comisión y finalmente terminan durmiendo en el Senado, y finalmente hay un cuestionamiento de parte de la opinión pública respecto a la labor del Parlamento en materia de seguridad. Y creo que es absolutamente injusto. Pero en la misma línea, yo creo que acá falta la participación del gobierno.
en esta comisión cuando abordamos estos mismos temas, porque yo creo que acá el gobierno está tratando de quitarse su responsabilidad, de anular su responsabilidad en materia de seguridad y nos traspasa permanentemente la responsabilidad al Parlamento. Cada vez que uno escucha al presidente Piñera, cada vez que uno escucha al ministro de Interior, le echa la responsabilidad al Congreso. Y eso no es verdad. El gobierno hoy día tiene las herramientas para poder agilizar la tramitación legislativa, por ejemplo, el proyecto que moderniza la gestión policial, que es un proyecto que tiene mucho sentido, que fue trabajado intensamente en esta comisión de manera integral, con el aporte de todos los sectores políticos, y que si nosotros ponemos, y el gobierno pone de su parte, y el Senado pone de su parte, por eso me parece atingente el acuerdo, creo que es perfectamente posible sacarlo pronto. Porque en esta mesa yo escuchaba recién al asesor Celedón, quien ha tenido un gran labor en la comisión bicameral, y se mencionaba el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, pero eso lo venimos planteando hace muchísimo tiempo, y este periodo legislativo ya se acaba. Entonces, y creo que hay como 14 iniciativas más entre esta comisión y la del Senado. Por lo tanto, yo creo que de una vez por todas, presidente, tenemos que resolver, tenemos que sentar al ministro de Interior y saber realmente cuál es su priorización una vez que la comisión bicameral resuelva también cuáles son los 2 o 3 proyectos que me imagino que este gobierno va a poder sacar de aquí al final de su periodo. Porque ahora, a propósito de lo que pasó en la Araucanía, de la quema de un fondo, en fin, absolutamente condenable, las primeras declaraciones del gobierno y del presidente, es decir, vamos a mandar 5 nuevos proyectos al Congreso, y la verdad es que evidentemente eso ayuda, pero no soluciona el problema. Yo creo que acá se requiere un análisis mucho más integral, sentar al gobierno en esta conversación una vez que ya tengamos la resolución desde el Congreso, los acuerdos de la Comisión Bicameral en materia de seguridad, y que definamos una ruta entre diputados y senadores también. No puedo estar más de acuerdo con usted, diputado Calisto, cuando se plantea que el Congreso, oye, es tan simple como el ministro del Interior venga a esta comisión, el presidente diga, necesito esta herramienta, necesito esta atribución, y la discutiremos, y la sacaremos súper rápido, pero no existe esa disposición. Había consideración de lo mismo. Hoy día nos correspondía tramitar el proyecto de crimen organizado, del boletín 13.982-25, que tiene urgencia calificada de suma. Es la discusión en particular porque lo aprobamos en general en la última sesión del periodo legislativo pasado. Por eso le quiero proponer a la comisión de que, si bien es cierto, el plazo para presentar indicaciones era el 10 de marzo, adelantarlo al 8 de marzo, a fin de poder dar tiempo a la Secretaría para que realice el comparado respectivo, y que nosotros el día miércoles, la siguiente sesión, nos dediquemos a la tramitación directa y discusión en particular de este proyecto. Pido la unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo. ¿Se ofrece la palabra respecto a algún punto? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Eso final, y con esto me callo. Gracias por la reunión, por la información. Pablo, está todo bastante claro. Ahora es evidente de que la bicameral, de cual muchos de acá son parte, va a ser imposible que resuelva todo. Y evidentemente tiene que concentrarse en lo que puede. Yo creo que eso tiene que ver con la movilización de las policías, y creo que hay una tremenda oportunidad de hacerlo con un acuerdo y acelerar ese proceso. Faltan estos 2 proyectos que tú nombraste, Pablo, el de formación y carrera, y el otro el Ministerio de Seguridad. Yo creo que deberían concentrarse en eso, una recomendación, y que nosotros también como Comisión de Seguridad, que hemos hecho la pega, en donde se han despachado los proyectos, también hagamos un llamado público de acelerar los proyectos que están pendientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La ley de armas está en el Senado, ya lleva demasiado tiempo. La ley antiterrorista en el Senado ya lleva demasiado tiempo. La ley de inteligencia en la Comisión de Defensa, acá en la Cámara de Diputados, ya lleva demasiado tiempo. Por lo tanto, yo creo, y si ustedes están de acuerdo, creo que debemos hacer un llamado como comisión al resto de las comisiones, a que haga su trabajo, independiente si lo aprueban o rechazan los proyectos. Pero no pueden quedar constantemente los proyectos en el limbo y que no se aprueben, que no se debatan. El proyecto de inteligencia en defensa es una vergüenza. Y por lo tanto, le propongo, presidente, que usted, como vocero de esta comisión, como presidente de la comisión, haga ese llamado también al resto de los colegas, y hacerle también
el hincapié al gobierno de que presente las modificaciones que tiene que presentar con urgencia. El tema de formación y carrera es urgente. Es evidente que los carabineros necesitan una nueva formación distinta a la que tienen hoy en día, y que lo hagan luego. Pero no podemos estar esperando que la bicameral, no sé, se ilumine y resuelve todos los problemas. Aquí todos tienen que actuar, y el gobierno también tiene que actuar. Pero el resto de nuestros colegas que tienen proyectos pendientes, independientes de cuál es su posición sobre cada uno, si lo aprueban o lo rechazan, no pueden dejar en el limbo sus proyectos. Es impresentable dada la situación que está viviendo el país. Por tanto, si hay algunos que no están de acuerdo con la ley de terroristas, pues que la rechacen. Algunos que no están de acuerdo con la ley de inteligencia, pues que la rechacen. Otros que la aprueben. Pero no pueden quedar en el limbo. Yo le pido, presidente, de que hagamos ese llamado públicamente para que las cosas pasen. Porque no puede seguir pasando que nosotros nos pillen en la calle y nos digan ustedes no hacen nada en el Congreso cuando no es verdad. Y eso creo que es importante. Totalmente de acuerdo, a ver si mañana nos organizamos dentro del transcurso de la mañana y hacemos una declaración donde planteemos lo que usted señala. Yo estoy de acuerdo, diputado. ¿Les parece? Por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.